último. Primer día del último. Ah, ya. No es primero del despotismo. ¿Cómo es? Último del día del despotismo y primero de lo mismo. Tenemos como todos los jueves a mi querido amigo y exalumno Henry Cucalón Camacho, de cuyo conocimiento y amistad me agrada y me enorgullece de tener y de valorar su conocimiento, por supuesto. Digo que es una de las mentes, y sin alabarte, una de las mentes más lúcidas que tiene este país y una memoria histórica que si yo creo que la tengo bueno, me quedo chiquito al lado de Henry. Así que Henry, muy buenos días, gusto de tenerte. El gusto es mío, Ramiro, buenos días. Buenos días, mi querido amigo. Buenos días con todos los oyentes de Radio I-99. Un gusto, como siempre, estar aquí. A ver, Henry, te voy a poner un poco para terminar, aunque esto parece una serie de Netflix, el tema de... No, es para actualizarnos, para que los chicos no entiendan. Consejo de Participación Ciudadana y Congreso Asamblea Nacional y Función Jurisdiccional. Tenemos que fueron destituidos, mal o bien, 4 miembros. No fueron reemplazados, se ha posesionado uno que todavía no ejerce. Mal o bien, el Consejo de Participación presentó, los 4 defenestrados presentaron una acción contra los actos del legislativo. Eso está en resolución y por tanto los efectos de ese acto legislativo están en suspenso. Por tanto, ellos siguen en funciones y están haciendo actos de poder dentro de su esfera y ámbito de acción. Estos actos que están haciendo, tomando decisiones, resoluciones, evaluando candidatos, calificando ternas, ¿son actos válidos? Nunca estuve de acuerdo con la decisión que tomó la Asamblea Nacional con respecto a por qué solo enjuiciar a 4 y no a 7. Creo que no guardaron ni siquiera las formas. Lo idóneo hubiera sido que llamen a juicio político a los 7 y como tienen una mayoría, nos guste o no nos guste, y son actos políticos por excelencia, hubieran votado los 4. Así le han dado un poco más de forma a este asunto. Ya la semana pasada conversamos en detalle cómo es el hecho de que la falta de informe no significa que no se los podía enjuiciar. Clarísimo. Las reformas legales que se hicieron están plasmadas de tal manera que evitan cualquier fuga, ya sea por omisión deliberada, por ineptitud, hasta por estrategia. Dicho esto y con esa consideración, con la cual no estoy de acuerdo con el resultado y soy un crítico feroz al respecto, no estoy de acuerdo con el mal uso del concepto de las garantías jurisdiccionales, hechas y formuladas para que el ciudadano frene el abuso del poder, no para que los políticos zanjen sus diferencias o ajusten cuentas. Esa medida cautelar, porque no se ha resuelto todavía lo de fondo, hay un principio que está en juego, que es el principio de la legalidad. Muchas veces la Asamblea, y a mí me consta, no ha acatado hechos que intervienen directamente con su función, de la función de los actos políticos o los actos de gobierno. ¿Y qué es lo que crea esto, Ramiro? Al final de cuentas, en la ciudadanía angustiada por una crisis de inseguridad, por un tema también de falta de recursos económicos y ve todo este tipo de peleas. Todo esto coadyuva lamentablemente a una inseguridad jurídica, porque entre la primera función del Estado, que es la Asamblea, y este órgano supuestamente representativo de los ciudadanos, pero ya sabemos qué es lo que son políticos disfrazados de ciudadanos. Y no habría ningún problema si fueran políticos y lo dijeran de frente que lo son, no representantes que no lo son de la ciudadanía. Es que hay un desgaste institucional, pues hay un choque de trenes que deslegitima todo y lo que por un lado se dan cuenta que es el apremio por querer llevar adelante la asignación de autoridades de control, unos porque creen que es lo justo, otros para tapar lo que sea, y la estrategia que se nota que es de parte de cierto sector del oficialismo y de estos 4 señores, que es quemar tiempo, porque saben que igual, justicia o no, sus días están contados. Sus días están contados porque igual la mayoría no ha cambiado, Ramiro. Hoy día o mañana, si tienen que repetirlo, siguen estando los mismos votos. Por supuesto, pero la pregunta es, ¿están vivos o no están vivos? Están realizando, para mí, actos de hecho
que tienen presunciones de validez jurídica. Aquí nada es jurídico. No, aquí todo todo se rompió de lado y lado. Sí. No nos engañemos. Pero concuerdo contigo, la política también son percepciones. Entonces la percepción es que están sesionando. La percepción es que si por eso las dudas legales han hecho algo que hasta pudo ser bien percibido. Señores Corte Nacional de Justicia, envíen bien la terna de la judicatura. No solamente la que a ti te gusta, señor presidente, sino la del órgano colectivo. Si me preguntas más allá del debate jurídico o académico universitario, suena bastante lógico, ¿no? Ahí se ganaron un punto ante la imagen. Señores, ustedes dicen que estamos destituidos. Aquí estamos despachando. Y tú más que nadie sabes que la política latinoamericana y ecuatoriana en particular es esa teoría. La teoría de los hechos consumados. Aquí estamos ejerciendo. Algunos le llamarán en doctrina de facto. Otros dirán que están revestidos de facultades legales, el principio de legalidad, que mientras no se ordene lo contrario, se presume que es legítimo, ¿ya? Y que surte efectos. Pero a la larga esto no va a terminar en nada que no sea quemar tiempo, desprestigiar los procesos. La gente que está concursando para Contralor General del Estado, de buena fe, porque no hay que generalizar que todo es negativo, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Pero si a la final, ¿y quién me organiza esto? Estos, los tres que quedaron, que están llamando al suplente, del suplente, el suplente, a ver con cuál juegan. De los que notifican a una persona que está con boleta de captura, después notifican a una persona que ya falleció. Esa es la institucionalidad, ¿no? Pero ¿no te parece que si tenían listo el circo, debieron haber tenido listo a los payasos suplentes? Estoy siendo metafórico. Mira, si ya tenías el poder y ya tenías los votos, dale forma a esa decisión. Lastimosamente, cuando piensan en caliente y les sale el espíritu atrabiliario, que algunos que lo tienen por décadas, quieren hacer al todo nada, porque ya lo hicimos así tal año, porque ya me salió así en el 80 y ni sé cuánto, y eso no lleva a ningún lado, porque hay mucha mayor madurez por parte también de la colectividad. ¿Cuál fue la respuesta de la Corte Nacional de Justicia con respecto al oficio que pidió rectificando la terna? Porque eso es importante para ver cómo lo tomó un organismo de otro. Nada más y nada menos que el órgano que debe tener mayor independencia, que es la justicia. Ajá. ¿Ya? Sigue ahí en un debate entre que quién requiere, motivo de un consenso entre un órgano colectivo, como es la Corte Nacional, de quién remite. Esa también, aunque te parezca mentira, es una puja por el poder. No me sorprendería, no quiero adelantarme ni tener alma de pitoniza, como decía Carlos Julio, pues no me sorprendería que en otras circunstancias ya miembros del poder político hubieran querido destituir o llamar a juicio político a los miembros de la Corte Nacional de Justicia por la afrenta de que se le pararon algunos, no todos, al presidente de la Corte, que parecería que ahora es un alfil también de una operación política. El mismo que fue encumbrado hasta hace poco tiempo, prensa incluida, porque fue uno de los que estuvo en los juicios relacionados al expresidente Rafael Correa, ahora es motivo de todos los sacos de críticas posibles. Pasas de la mano derecha de Dios a su mano izquierda. Bueno, eso puede pasar con los políticos, donde uno puede perder todos los días elecciones, pero eso no puede pasar con un magistrado. Ahí sí se le aplica completo. Uno en política pierde, gana, uno lo critica, uno lo aplaude, ese es parte del juego democrático. Pero un magistrado, maestro, eso es palabras mayores. Claro, entonces están ahorita en el debate si es el presidente de la Corte Nacional de Justicia o es el Pleno. Sentido común. Si es el representante de una función, debe ser el Pleno. Le digo una cosa, Ramiro. Una vez más, el eterno choque entre la lógica, el derecho y la política. Yo creo que es el Pleno. Sin embargo, también tengo que ser frío en análisis. Por ahí hay una resolución de la Corte Constitucional, un fallo, un dictamen, de antes de las Cortes del 2018. Porque desde el 2018 en adelante la Corte Constitucional ha sido de otro nivel. Estemos o no estemos de acuerdo, pero de un alto nivel de argumentación. Antes del 2018 era de salir corriendo. Pero hay un fallo donde da a entender que sí es el presidente nomás. No estoy de acuerdo. Ahí también se la dejo boteando para que vea que esto es una ruleta rusa entre el tema político y jurídico. Pero solo para cerrar el tema... Si es que pero coincido con tu posición, para mí es un órgano colectivo. Claro, es un órgano colectivo, pero en el evento de que haya una resolución
cualquiera que fuese, estarían legitimando al Consejo de Participación Ciudadana, aunque sea diciéndole, señores, me ratifico en la Claro, terna. es que sigue. O sea, es un dilema. Cualquier cosa que respondas es. Como tú sigues en un tema de fondo, tú estás yendo más allá y está bien. Ellos necesitan que los legitimen, ¿ya? Contestándole lo que sea. Exacto. Pero que me conteste. Es lo mismo que hubiera pasado cuando algún órgano de Estado le hubiera respondido al superintendente que nadie supo de la terna. Ajá. Ahí se consuma el acto de poder. No es que te estoy reconociendo. Claro. Que hay un juez. Mira, aparte que están quemando tiempo, que es parte de la estrategia, sin duda alguna, aquí hay unas jugadas también de ajedrez, pues, de foros para ver quién cae primero, por así decir. Así como ya obligaron a la Asamblea, que conceptualmente yo no estoy de acuerdo con el uso de garantías y peor con la desnaturalización, pero ya están obligando a la Asamblea a presentar escritos, inclusive denunciando que no se puede hacer. O sea, lo pusieron también en el juego que no querían llegar, que es ir a litigar las decisiones políticas. Con este precedente, señores, no me cansaré de repetirlo, no se sorprendan que en el año 2025, 24 de mayo, 8 de la mañana, algún malqueriente ponga una acción de protección para que el presidente de la República no se posesione. Y lo seguiré diciendo porque a este ritmo, maestro, a eso vamos a llegar. Ese ejemplo lo puse hace algunas semanas. Es que eso va a pasar. Sí. Eso va a pasar. Yo sigo en la misma línea. Eduardo, perdón, déjeme ponderar su corbata. La corbata navideña. Ya está navideño. Y los zapatos rojos también. Parece árbol de Navidad usted. Sí. Y usted caja fuerte. Sí, por las combinaciones. Por la combinación. No, pero qué interesante el tema. Y hay que seguir la línea. Es un choque de tres trenes, pues, el legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana y el judicial. Pero choques unidos, pues, choques que van en el mismo vagón, porque la Asamblea, la Corte hay dos Nacional, en contra de uno. Me explico. La Corte Nacional y la Asamblea van en uno. Y hay un actor que está en uno de los vagones que parecería que no, pero sí está un poquito en todo, que es el gobierno. Así siempre. Claro, oiga, esto, y antes de darle paso a Bolo, solo para ponerle un humor a esto es más o menos cuando su mujer quiere pelear con usted y usted se queda callado. Peor, pues. En el momento que se queda callado, la deja sin argumento. Claro. Y ella comienza a ganar la pelea en el momento que usted comienza a hablar. Claro, sí. Puesto en la tabla de ahora lo que estamos hablando sobre la mesa es, ya pusieron a contestar a la Corte Nacional de Justicia y a la Asamblea Nacional. 8:20, Bolo, solamente un detalle. Y efectivamente Henry Cucalón es un detalle histórico. A Iván Saquicela lo ponderaron totalmente. Lo ponderaron y lo elevaron a los altares. Lo que pasa es que Iván Saquicela luego jugó un partido, ¿cómo son? O sea, no entiende que son magistrados, no políticos. Lo que dice Henry es verdad. Y luego, en cambio, Iván Saquicela cogió y mandó en la terna, cuando la ley dice claramente para el presidente del Consejo de la Judicatura que tiene que nacer del Pleno. E incluso tres ministros, Byron, no me acuerdo el nombre, pero son tres, un cuencano, un manabita, son tres, le dijeron, señor, usted tiene que hacer lo que usted no puede decidir, tiene que hablar como es lo lógico, pues con la mayoría y consensuar. Y te complemento, esas actuaciones judiciales que fueron, digamos, respaldadas por un sector de la población, no me gusta decir si necesariamente fue mayoritario, quedó todo a trastienda cuando el caballero en mención, que se pone toga y todo lo demás, ¿no? Sí. Tiene unas ínfulas pues, de presidente, pues las Naciones Unidas, más o menos. Terminaron cuando lo cogieron pues en el muñequeo del juicio político al Consejo de la Judicatura. No solamente en enviar la terna o no de quién va a ser el presidente, porque la ley establece que es el que tiene la prerrogativa de presidente. No, en el juicio político lo cogieron como un actor más. Cuando a él no le debería interesar cuál es el órgano administrativo de la justicia, porque ellos son los que imparten justicia. Está separado, no era como antes. Tantas veces aquí señalado, tantos presidentes de la Corte, Miguel Macías, Ramiro Larrea, que perdían 2/3 partes de su tiempo firmando acciones de personal y no despachando como jueces. Pero ahí también creo que comenzó el tema de la crítica, el desprestigio, cuando se puso como un actor político más a ver el tema del juicio político del Consejo de la Judicatura. Y luego perdiendo todas las formas, reuniéndose con el primo, o sea, el presidente de la Asamblea y con legisladores de diferentes partidos en su casa. O sea,
Yo lo que quiero decir es que hemos perdido absolutamente toda la forma y el fondo ni hablar. Es que no tiene forma, pues, el presidente de la Asamblea. Sí, bueno, Enrique, sigue usted luego. Eran dos comentarios al lugar en el tema. Volviendo al tema, lo que recojo es la inquietud de ciudadanos que señalan, ¿y para qué vamos a votar entonces en febrero a nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué va a pasar con los anteriores? Y algo como lo planteó Ramiro y hemos señalado acá. Obviamente están en estos momentos, mientras estamos dialogando, ellos están debatiendo quién es el próximo contralor, quién es el próximo defensor público, quién es el próximo superintendente de bancos. Hagámoslo, digamos que los eligen. Si viene un nuevo consejo, ¿qué pasa con esas autoridades que fueron electas? Punto uno. Y el otro que me consultaban, ¿y ellos están en capacidad de volver nuevamente a elegir autoridades? A ver, qué interesante esa pregunta, y va concatenada porque ya el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo para incorporar el referéndum de las calificaciones que hizo la Corte. Y valga la pena comentar cómo la Corte Constitucional batió 3 preguntas de consulta, de plebiscito, de orden legal, por mal formuladas y por inducir la respuesta. Lo cual también, otra vez más, habla bien de la Corte, porque se dan cuenta que no es solamente con los supuestos opositores, porque se acuerdan que hace un tiempo también se criticó que habían bateado unas preguntas de organizaciones guayaquileñas, etcétera, ya los querían un poco más ya ahorcar, ¿no? Bueno, también se lo hicieron al gobierno, entonces no es una corte oficialista, porque también le dijeron a la asesora jurídica de la presidencia, usted no sabe ni cómo formular la pregunta. Así es. ¿Estamos? Palabras más, le hizo un contrapeso al poder. Hágalas bien y puede ser parte de la consulta. Si uno ve los anexos de las nuevas preguntas del Consejo de Participación, del referéndum, que terminan siendo las 7 y las 8, no sé si se han fijado ya el orden. Si uno ve los anexos y los analiza, ahí viene la duda válida que tú acabas de presentar. Y ayer justamente estaba conversando con algunas personas que les preocupa esto de aquí. Cuidado, confundimos autoridades ya designadas con las autoridades que están por designarse. Exacto. Le voy a poner un ejemplo. Hace muy pocos días entró posesionado el nuevo Procurador General del Estado, el doctor Larrea. Debe haber sido alumno tuyo también. Juan Carlos Larrea. Sí, lo mandé a saludar. Sí. Él no le pasa absolutamente nada. Tiene su periodo de 4 años. Chao. No importa si cambian el Consejo de Participación, si viene el mecanismo de designación es de otra manera, si ya el Congreso tiene que nominar, porque él está designado formalmente. Así como la ministra fiscal general tiene su periodo de 6 años que lo está ejerciendo. ¿Cuáles son los que quedan pasmados y se quedan prorrogados? Lo de los concursos que a ese momento se estén realizando y quedan prorrogados los que se encuentran en ese momento en el puesto, en este caso encargados. No los que están con el periodo ejerciendo designados o recién designados. Cuidado esa pequeña cuestión que parecería que es como que todo, y ya comenzaron a decir, todos quedan prorrogados. No, ¿cómo está prorrogado? Si la red está recientemente designado con todas las de ley. No puede haber irretroactividad en ese sentido, ¿no? Segundo, no puede ser retroactivo la aplicación del tema. Otro tema también que llama la atención, señores, vean bien ahora cómo quedó la pregunta. Queda exactamente como la solicitud de enmienda que se tramitó hace 1 año y medio en la Asamblea. El presidente sigue nominando lo que en la actualidad ya nomina al procurador y a los superintendentes. Ya no va el proyecto original del presidente Lazo, que era nominar contralor fiscal, que a alguna gente le llamó la atención, más allá que siempre fue así, claro, con excepción del año 2008 en adelante, sino que eso que lo hace el Consejo con un concurso, lo hace la Asamblea con un concurso. Pare de contar. Le digo porque veo que mucha gente no ha leído ni el cambio ni el anexo. Y yo comprendo que la gente que tiene preocupaciones mucho más graves que estas, a lo mejor no lo haya señalado, pero personas que son candidatos al Consejo de Participación, que son dirigentes políticos, que creen que se la saben absolutamente todas, que desprotican hasta contra su mamá, me parece bastante raro que no sepan esto de aquí. De acuerdo, totalmente. Temas verdaderamente importantes y siguen siendo temas, mi querido Henry, Ramiro y Enrique, que el problema es que la gente no los entiende, no lo sabe, no. Entonces, el problema es, esto hace que se denuestre contra la política.
contra la juridicidad, contra la majestad, perdónenme la redundancia, de un juez, no podría ser de un juez, no esté contra las formas y encima atrasa todos los procesos de autoridades de control que ya deberían haber estado nombrados. Pues. Claro que sí. Yo te complemento, Eduardo, porque ya veo por dónde va el tema. Y sin perjuicio que la gente tiene derecho a ejercer su posición y votar sí o no, porque creen que es correcto o incorrecto, no solamente porque ya lo hemos conversado. Le digo que no porque me cae mal quien convoca. Digo que no porque así me lo dijeron desde afuera del país. No. Tienen que decir sí o no porque creen que es conveniente o no para el país. Lo que pasa es que se va a dar una situación sui generis, no ilegal, porque tampoco te sorprendas que ya mismo falta un candidato que le ponga una acción de protección contra el decreto ejecutivo del llamamiento a referéndum porque dicen que cómo van a haber una consulta sobre el Consejo de Participación si yo soy candidato al Consejo de Participación. Es que te lo estoy adelantando. Mínimo. Es que como que ya lo estoy viendo para impedir que haya eso de ahí. De una vez te lo voy diciendo porque ya conozco las mañas de ciertas personas. Pero a lo que vamos, no es algo ilegal. Es algo, sí, sui generis. A ver, pero no hay un abuso también de estos Claro. recursos judiciales. No, Medida de protección para todos, por sí, favor. sin duda alguna, pero lo que te quiero decir es que el ecuatoriano de a pie, el ciudadano, el cargo más importante que una democracia, sí se va a ver a esta cuasi dicotomía, decir, a ver, estos políticos sí que están locos, o sea, me están llamando para elegir unos consejeros, pero al mismo tiempo hay una papeleta donde me dice que esto no vale M. Estamos, o sea, sí no te estoy diciendo que es ilegal, no es ilegal, pero sí no tiene mucha lógica también hasta cierto punto, ¿no? Más allá que se está aprovechando una elección seccional donde ya estaba pautado que sean la elección de los consejeros para que no haya mayores costos con un proceso de referéndum. Mucha gente considera que no es lo más oportuno porque se mezcla, se contamina. Una elección seccional que es muy citadina, muy de intereses más directos, no tan politizados, no tan ideológicos. Aquí no hay conceptos de manejo de dedo externa ni política exterior, tantas otras cosas propias de la política macro que ve un presidente, sino más de la convivencia diaria, de barrio, de la necesidad que tiene el ciudadano de vivir mejor con sus autoridades locales, con un tema altamente politizado, como es el referéndum, donde hay una pregunta, por ejemplo, donde va a haber un choque de visiones impresionante. Y ojalá no caigamos en el simplismo de que porque estás a favor, estás con la justicia, si estás en contra, eres socio de narcotraficantes, que es la pregunta número 1, de la cual yo estoy a favor. Y voy a votar sí, de frente y abierto, como se hacía en la universidad, a favor del tema de la extradición, por si acaso. Claro. ¿Te acuerdas del tema? Te pedían voto abierto, pero la gente no creía. Entonces, no te creo. Abierto, por si acaso. Increíble persona. Ahora te piden la foto. La foto, por si acaso. 8:31 de la mañana. Cada jueves que viene Henry Cucalón nos quedamos con temas, porque y hablamos ayer y vamos a hablar la semana pasada, quedamos con uno, pero todas las semanas en el Ecuador hay temas que tienen que ver con política y con juridicidad. Es increíble. O sea, nosotros hablamos de los temas políticos, del análisis jurídico, pero hablamos del comportamiento de jueces como políticos, de la idoneidad de un magistrado en querer hacer entrame político, en lugar de dedicarse a su fallo, a mejorar el sistema de justicia, etcétera. Oye, Ramiro. Nuestro Estado de Derecho es Disneylandia. Sí. No existe. Cuando debería ser aburrido. Claro. Si es aburrido, nos debemos dedicar a los grandes problemas. Y esto no conllevar la atención ni las energías de nadie, por así decirlo. Y usted está siendo gentil. Yo le diría no Disneyland, sino Playland Park. Más o menos así le dijera yo le diría, está siendo gentil con él. Pero mira, ayer que entrevistábamos al doctor Fernando Santos, yo le pregunté, porque claro, él también se encuentra optimista, se lo ve que es un hombre que al menos proyecta buena intención. Pero, ¿qué pasa con la parte jurídica? Si nosotros, Ecuador, como país, como Estado, con todo esto que estamos dialogando y es tema del día a día, no le damos esa seguridad jurídica que necesita el inversor extranjero. Porque aquí mismo nosotros no ponemos en su lugar o no manejamos las cosas como deben ser. Y entonces cuando dicen que no hay institucionalidad en el Ecuador, pues tenemos que partir de la justicia, pues. Ellos son los que tienen que primero poner el ejemplo para entonces, como un tronco grande donde se diversifican a través de sus ramas, sentar bases, sentar raíces, pero buenas.
Pero mientras no haya seguridad jurídica, es mi criterio, no podemos tampoco hacer proyecciones. O sea, ¿con qué confianza un inversionista, no solamente extranjero, nacional, mijo, porque aquí hay mucha gente con mucho dinero? Claro, así es. En un país donde no hay ningún tipo de reglas para absolutamente nada. Ya que tú no sabes quién va a ser tu jugador, quiénes son las autoridades de control. Entonces sí, genera una desconfianza que no conviene a favor de la reactivación y donde una vez más, cuidado, nos perdemos del tema de fondo. Hay un tema que nos converge, hay un tema que nos une. No nos olvidemos que desde las cárceles del país se está capitaneando una arremetida por parte del crimen organizado en contra de los 18 millones de ecuatorianos y contra la existencia mismo del Estado. Cuidado estos dimes y diretes de las designaciones, de la PUSI, no le encuentro, nos hace perder el norte. El norte es que el Ecuador vive una crisis de seguridad nunca antes visto, acumulada por una serie de factores más errores políticos, ¿sí?, concatenados y sumados, ¿ya? Es un país profundamente desinstitucionalizado donde ha campeado este tipo de situaciones. Cuidado, nos perdemos también de los grandes objetivos, que eso para mí es lo preocupante, ¿no? Y sabe que era lo peor que decía ayer el ministro Santos Arbite, y que yo se lo hice caer en cuenta. Chevron entra a Venezuela. A Venezuela. Imagínense las dimensiones. A Venezuela y Ecuador, ni de chiste. Sí, increíble pero cierto. En todo caso, había un tema y uno que propongo para la próxima semana se nos está quedando, que es el tema de los videos y de la libertad que tenemos cada uno en decir no a los videos. Eso es un programa. Es un programa, yo creo que es un programa completo. Y hay otro más que me llamaron anoche, los Provida, con la decisión que ha tomado ciertos magistrados de la Corte Constitucional respecto han suspendido un artículo el 19. El 19 de la ¿Quiere ley. que le haga una pequeña Dele, jurídica? Sí, dele. No hay que caer en las etiquetas, no solamente de quienes defienden, todos defendemos la vida, pero aquí hay un tema de control constitucional. Qué interesante con respecto al diseño. Y este es un caso paradigmático que lo he estudiado y que es parte de una tesis que presenté. ¿Qué es lo que pasó? La Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 150 del COIP, porque consideraba que había una discriminación. ¿Cuál? El COIP y el Código Penal anterior, del año 1938, establecía que una mujer, le decían demente, ahora se le dice con discapacidad mental, que haya sido violada, sí podía tener acceso a la suspensión del embarazo, al aborto, en caso de violación. Pero no la mujer sin discapacidad. Entonces la Corte resolvió algo que parecía muy lógico, señores. Ni Aquí la hay discapacidad o no, claro, no hay consentimiento, hay un discrimen. Lo igualó. ¿Y qué es lo que hizo la Corte? Expulsó el ordenamiento jurídico del 150, que es una de sus capacidades. Lo votó, lo expulsó, lo eliminó. Pero le dijo a la Asamblea que se ha vuelto algo muy común y la Asamblea a veces cumple y a veces no cumple. Señores, a ustedes les doy 6 meses. Legislen. En 6 meses Eso ustedes tienen que hacer una ley para regular el acceso a esta figura. Le dieron 6 meses. La Asamblea hizo un proyecto, bien, mal, y le dio unos parámetros, que fueron 4. La Asamblea aprobó un proyecto. El presidente, que es colegislador, presentó sus observaciones a gente que dice que fue un poco más allá del fallo de la Corte, pero democráticamente lo hizo. Pasó inclusive por el Ministerio de Ley porque no hubo los votos para ratificar el proyecto de la Asamblea. ¿Qué es lo que pasó? A esa ley que la Corte dispuso que la Asamblea haga, un colectivo de ciudadanos le presentó una demanda de inconstitucionalidad. ¿Sí ve cómo siguen el hilo del control? Vuelve de nuevo al seno de la Corte. Y la Corte todavía no ha fallado sobre el fondo de la demanda de inconstitucionalidad. Pero en el ínterin suspende, le pone una cautelar, suspende la vigencia del artículo 19, porque mientras sustancia el fondo, cree que ese artículo 19 lo que está haciendo es limitando el acceso a no le quiero decir derecho, pero le voy a decir este acceso a esta figura de las personas que creen que deben estar en esa situación. Ojo, pero lo que quiero contar jurídicamente, porque hay juicios de valor sobre todo y todos son respetables, es cómo la Corte, desde un principio, un colectivo pidió la inconstitucionalidad 150, lo tumbó. La Corte le ordena a la Asamblea, haga una ley.
hacen una ley, pero a criterio de otras personas no la hacen bien. ¿Sí ven cómo se mantiene el hilo conductor del control de la Corte? Esto antes hubiera sido impensable. No había un diseño constitucional. Esto es muy común ahora en muchas partes del mundo. Se estudia en todas las maestrías de derechos constitucionales que hay en el país. Es un caso sumamente interesante, más allá de a favor o en contra del tema. Claro, jurídicamente es un tema profundo. A mí me llamaron los pro vida, pero aquí nosotros siempre damos espacio a todas las tendencias. Y yo me acuerdo, Henry y compañeros, cuando estaba ese tema en discusión, puse un ejemplo clarísimo. Un ejemplo de unas mellizas. Una con síndrome de Down y otra normal. Cosa que se puede dar. En la misma edad de gestación es violada por el mismo tío y las dos quedan embarazadas. Una sí puede interrumpirse el embarazo y la otra no. No me digan, pues. Okay. No me digan que no es. Pues. Ese es un criterio. No, es el criterio que cogió la Corte para dar para eliminar el ese es un criterio. Y Eduardo, de ahí a que yo pueda estar de acuerdo o no de acuerdo es otro baile. Lo que te quiero decir es que si ya está una norma con la que puedo o no estar de acuerdo, por lo menos equipárala, ponle equidad. Se supone que del derecho es lógico. No, pues. Se supone, pero ahora han hecho cualquier cosa de es lo que mismo. Antes se supone que el mismo Congreso era el intérprete de las propias leyes que hacía, el máximo. Desde hace muchos años, aquí y en muchas partes del mundo, el máximo intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional. Sí, señor. Ese es el gran choque que muchos abogados todavía clásicos y políticos no terminan de comprender. E inclusive muchos legisladores no quisieran acatar en general, no solamente por este caso, pero ¿cómo a mí la Corte me va a dar órdenes si yo soy los legisladores? Pero ¿saben qué? Pero es que este debate, Ramiro, Eduardo, Enrique, no es aquí en el Ecuador. Es en todas partes del mundo. Pasa mucho en Estados Unidos, que tiene ahora nosotros un sistema sin llegar a cacería el diploma, porque aquí no estamos todavía ahí. Es un sistema híbrido, donde las sentencias de las cortes son ya fuentes del derecho, como en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Hay legisladores, senadores que se rebelan y dicen, pero ¿por qué la Corte Suprema nos dice que es lo que tenemos? Para que vean que no es solamente aquí, porque hay unos que dicen que aquí solamente es por culpa de fulano, pues de mengano, que la Constitución de Perencejo. No, señores, en esta parte no digo la crítica al diseño constitucional orgánico del Consejo, el estatismo, eso sí. En la parte esta de las Cortes, así es en todas partes del mundo, sí, moderno. Sí, señor. Es un debate súper profundo. Sí, señor, es profundo porque en todas partes del mundo. Cambió todo el diseño. Se suponía que no había más, ahora. No había más que la Asamblea, porque incluso lo que se llamó el Tribunal de Garantías Constitucionales no tenía el mismo nivel. ¿Cómo? El Tribunal de Garantías Constitucionales, el año 79, vamos a apelar a la memoria histórica de usted. ¿Quién lo presidió? El Barragán, Armando Pero Pareja, a lo que voy Pareja. a contar, no solamente Quilo Presidio, que era un gran hombre, fue ministro en el quinto velasquismo de Bienestar Social. No, ese no es el tema. Su integración no era necesariamente entre abogados. Era corporativista, hasta el Congreso tenía delegados, y tú puedes hacer... Mi señor padre, que es ingeniero químico, estuvo en el Tribunal de Garantías Constitucionales con Armando Pareja, Julio César Trujillo, con una gallada. El profesor Carlos Falqué Batalla estuvo en el Tribunal de Garantías. Saludos para el profesor Falqué. Saludos, Carlitos. Era otro diseño. Era otro diseño, O sea, mucha gente sigue pensando en eso. No es así. Qué interesante. Porque era otra también connotación. Era otra. Entonces, lo que era estoy diciendo, garantía de derechos. Lo que estoy contando es que no protegiendo al derecho. El derecho ha evolucionado en esa parte. El control constitucional hace de que confluya el tema con las asambleas, que se formen estos debates, este control, de que ahora la Corte también le dice, a ver, señores, ¿y usted ya ejecutó mi dictamen? Yo le puedo citar algunos. Le voy a citar un ejemplo, ya que nos hemos puesto en esto, que quisiera comentar. Yo era uno de los más preocupados por cumplir con esos dictámenes. Hay un dictamen, no sé si la gente ubica, si se acuerdan cuando hasta los abuelitos de las personas que debían pensiones alimenticias también marchaban. Sí, señor. Claro. Bueno, la Corte lo declaró inconstitucional. Pero por supuesto. Y esas declaratorias tienen efecto inmediato. Sí. Pero sin embargo la Corte le dijo a la Asamblea, señores, reformen el Código de Menores y ya esto que lo estoy diciendo como concepto, ya instrumentenlo. Dio un año, ¿no? Eso fue en el año 2017. Chao. También dijo, señores,
si bien el concepto de las pensiones alimenticias, quien no paga, hay el concepto de la prisión, ¿ya? Que es la única excepción de la prisión por deuda que existe. Sí. Y es bueno que la gente tenga clara, señores, en Ecuador no existe prisión por deudas, claro, salvo por pensión alimenticia. La Corte dio un fallo y dijo, señores, parecería contradictorio que la persona que no paga se va preso y si no trabaja, en qué momento tiene plata, en qué momento se pone al día. Entonces, hay una sentencia en la Corte donde determina que si se puede alegar, se cumplen horas de prisión para que las otras horas la persona pueda trabajar y ponerse al día. Le puso 1 año de plazo a la Asamblea. Señora, este principio, a la Asamblea, este principio regúlalo en una reforma de Código de Menores. Le dio 1 año. Han pasado 5. Qué bárbaro. Y así les puedo contar. En este caso sí cumplieron. Y aquí les voy a hacer una reflexión como comunicadores, lo he hecho como profesor y como alumno de la universidad. ¿Por qué en este caso sí se cumplió con el plazo? Más allá que estemos de acuerdo o no con los textos, que ese es otro debate moral, intelectual. Porque cuando hay una presión pública, cuando hay actores sociales, que yo los saludo, la gente está atrás de la Corte, está atrás del diputado, está atrás para felicitar o para criticar. Hay muchas sentencias, ¿ya?, que solo la conocen los abogados, no lo conocen ni quienes la reciben pues, en el Congreso. Esa fue una de mis preocupaciones, que no todos los congresistas tenían eso, y quedan ahí varadas porque la gente no las siente como propias. La sociedad no se apropia de ese dictamen. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, el ejercicio que tú acabas de mencionar con esta suspensión del artículo 19, yo lo veo, lo estoy aclarando y precisando, no estoy ni justificando, no, porque todavía no se resuelve lo de fondo. Es un ejercicio de control constitucional abstracto que se denomina de ejecución de una ley que ellos mismos ordenaron hacer. Increíble. Es un tema súper pesado y técnico. Técnico jurídico. ¿Eh? Técnico jurídico. Corte, te mandé a la Asamblea a hacer la ley en base a mis conceptos. Ley y parecería que la estás haciendo mal. Estás haciendo mal la tarea. Bien. Presidente, te la observé. Entró el Ministerio de la Ley y aún así los que son pro vida dicen que hay fallas constitucionales ahí. Vuelve a seno de la Corte Constitucional. Pero los que demandaron son los que creen que que entró en claro, vigencia esa es. No va en la línea de los parámetros de la Corte, claro, porque el presidente en su ejercicio de colegislador hizo un veto muy fuerte, lo llevó hasta el filo. Para mí, ejercicio de sus facultades legales, con sus creencias y sus visiones republicanas y morales. Estos grupos de que demandaron la inconstitucionalidad creen que se fue más allá de los parámetros de la Corte. Y eso es lo que tiene que decir la Corte. Exactamente. Muchas gracias, Henry Cucalón. Qué interesante. Teníamos en línea a Felipe Rivadeneira, ojalá lo recuperemos. Nos pasamos del tiempo, pero realmente mereció. Es que mereció. ¿Cuándo hacemos el programa sobre el derecho a la privacidad y publicación de las fotos? Lo hacemos la próxima semana. Sea lo que sea, pase lo que pase, y nos no demoramos solo 1 hora. Las fotos, Sí. Y no solo fotos. Hagámoslo 1 hora. ¿Te parece? Hagámoslo 1 hora, cosa que no tenemos otro invitado, no estamos corriendo, y nos dedicamos a eso. Lo quedamos en Es un tema apasionante. Apasionante. 8 de la mañana con 46 minutos. Abrimos el espacio. Abogados, y abrimos el espacio de las menciones publicitarias, porque el sector empresarial, que conoce muy bien el contexto actual, sabe que es bueno contar con una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que los respalde y proteja, con su vasta experiencia de seguros y trayectoria durante 68 años. Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza. Descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana, más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario, thehillsgye.com, un proyecto de Uribo Schwarco. Pagamos corte comercial, regresamos. Hacemos